Comenzamos con este tema. El campo magnético 1. ¿A ver, me confirman? ¿Así comenzamos con este tema? Sí, ¿no? Sí, profesor, primer tema. Ya. ¿Qué es el magnetismo? ¿No? ¿Qué sería el magnetismo? Es casi parecido a lo que hemos visto en el bimestre anterior, los campos eléctricos. Los campos eléctricos se generan a través de las cargas, ¿no? A través de las cargas hay una generación de campo eléctrico. En el magnetismo es lo mismo, es lo mismo. El magnetismo es la que genera ciertos cuerpos, ya no cargas, ciertos cuerpos en que tenga la capacidad para atraer ciertos elementos, como por ejemplo el hierro. Un cuerpo que tenga una aleación ferromagnética, como el caso del hierro, el cobalto, el níquel, estos elementos participan en el magnetismo, participan. Entonces, cuando hablamos de estos cuerpos, nos referimos a los imanes, ¿no? Estos imanes tienen la capacidad para atraer ciertos elementos ferromagnéticos, lo que acabo de mencionar, en especial el hierro. En cierto algunos años, me parece que hace unos 10 años, 12 años, cuando yo estaba trabajando en otro colegio, unos alumnos habían hecho un experimento, ¿no? Habían conseguido la sangre de un animal. La sangre de un animal le habían, no sé dónde lo habrán sacado, creo que lo habían comprado en el mercado, me parece, y ellos lo habían resecado la sangre, le habían extraído la parte líquida, ¿no? Y lo que es la parte cuajada, ¿no? La parte cuajada que es la coagulación sanguínea, estos chicos pues lo habían resecado durante una cantidad de tiempo. Y estos lo habían resecado, lo habían deshidratado y lo habían pulverizado. O sea, lo volvieron polvo, polvito, ¿no? Polvito. Entonces, estos chicos, este polvito de la sangre, ¿no? Lo habían puesto sobre una cartulina, ¿no? Y debajo de la cartulina habían puesto un imán lo habían extraído de un parlante. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que de la parte pulverizada, la sangre pulverizada, habían extraído del imán muchas limaduras de hierro. Muchas limaduras de hierro. ¿Y cuál fue la conclusión de ellos? Es que la sangre, por el hecho de que sea de color rojo, es la hemoglobina, o sea, el hierro que contiene en ella. Entonces, este hierro, ¿no? Este hierro ha sido atraído por este potente imán. O sea, de la sangre se extrajo limadura de hierro, ¿no? Entonces, esto es uno de los conceptos principales de lo que es el magnetismo, ¿no? Un imán atrae cualquier elemento ferromagnético, hasta el níquel. Ustedes en la tabla periódica, no sé si ustedes lo tendrán a la mano, en la tabla periódica ustedes habrán observado en la parte del centro, donde dice metales de transición interna, sí, metales de transición dice, en la parte donde dice metales de transición, hay una terna de elementos químicos, hay una terna. Esta terna está formada por, ¿no? Hay una terna ahí en medio de su tabla periódica, hay una terna y está formada por 3. El hierro,
el cobalto y el níquel, más conocido como feconi. Estos elementos se les llaman elementos ferromagnéticos. Y los elementos ferromagnéticos son los que participan en los campos. ¿Ya? Entonces, todo imán no puede atraer cualquiera de estos elementos. El término imán, ¿de dónde nació? Bueno, se dice que en el Oriente hay un lugar que se llama Magnesia, porque de ahí salió el magnesio, ¿no? El elemento químico. Entonces, descubrieron ciertas piedras que tenían fuerzas extrañas, invisibles, que se movían solitos, ¿no? Entonces los científicos comenzaron a revisar, ¿no? Y se dieron cuenta que había una fuerza que generaban estas piedras. Estas piedras son más conocidas como magnetita. La magnetita es la que genera estas fuerzas magnéticas. Y de ahí viene el término magnetismo. Magnetismo viene de su lugar de origen, magnesia. Entonces, este fenómeno que fue descubierto antes de los años 1800 ya tuvo trascendencia. Saber mucho que los imanes tienen dos extremos, ¿no? Dos extremos. Dos polos. Polos. Uno que es polo norte y otro llamado sur. Pero eso está en contacto con el planeta Tierra. El planeta Tierra es un enorme imán. Donde el polo norte, pues ahí está la fuerza de los nortes, ¿no? Y sur, ni qué hablar. Pero eso sería geográficamente, porque se está refiriendo con respecto a nuestro planeta. Ahora, si nosotros tomamos un imán, nosotros sabemos, ustedes se acuerdan, chicos, en el bimestre anterior, la ley cualitativa y cuantitativa, ¿se acuerdan? La ley de Coulomb, ¿se acuerdan la ley de Coulomb o no se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan que teníamos cargas iguales? Cargas iguales se rechazan, ¿se acuerdan? Y cargas diferentes se atraen, ¿se acuerdan? En el magnetismo va a ser lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo dos imanes, ¿no? Por acá es el norte y por acá es el sur. Si yo lo aproximo, ¿qué ocurre? ¿Se rechazan o se atraen? A ver, ¿qué sería? Si este imán, el imán A, lo acerco al imán B. Así como está. ¿Qué ocurre ahí? ¿Se rechazan o se atraen? Se rechazan. Rechazan. No, pues, si acá queda el sur y acá queda el norte, son diferentes, se van a atraer, pues, se atraen. Se atraen porque los polos son distintos. Ya no estamos hablando de cargas iguales, sino estamos hablando de polos. Polos distintos se atraen. Ahora, y si supongamos que este imán lo invertimos, donde esto viene a ser el sur y esto viene a ser el norte, ¿qué ocurre ahí? Estos se rechazan. Ahí sí se van a rechazar, ¿no es cierto? Entonces, igual como la ley cualitativa de las cargas eléctricas, en las cargas magnéticas, polos iguales se rechazan y polos diferentes se atraen. ¿No? Ustedes nunca han tenido un imán, ¿no? Ustedes cuando han visto, han querido unir un imán y a veces la misma fuerza no lo permitía, es porque los polos eran del mismo sentido. Pero si nosotros volteamos el imán, ahí sí se atraen, ¿no? Porque los polos son diferentes. Entonces, nuestro planeta Tierra es un potente imán. Es un potente imán que tiene norte y sur. Si nosotros nos vamos a alta mar, nos perdemos en el mar, nos perdemos, y alguien de ustedes saca una brújula, ¿no? La brújula es una aguja que está sobre un imán. Entonces, el imán, ¿no? El imán va a ser así. Ahí está.
Entonces, arriba, ¿qué debería hacer en el imán? El sur. ¿Por qué el sur? Porque como el norte es el planeta Tierra, entonces la parte sur del imán va a ser atraída por la Tierra, o sea, la parte por el polo norte de la Tierra. En cambio, el norte del imán va a ser atraída por el sur de la Tierra. De esa manera, los navegantes se orientan y saben más o menos dónde ubicarse. Hoy en día hay brújulas con mayor desarrollo tecnológico y ya es bien difícil que un navegante se pierda, porque este aparato lo orienta, ¿no? Le resuelve sus problemas. Entonces, los imanes se orientan de acuerdo a la posición de nuestro planeta. ¿Vale, chicos? Y acá estamos observando, ¿para qué sirven el campo magnético? ¿Para qué sirven? El campo magnético, chicos, tiene muchas aplicaciones. Muchas aplicaciones. Por ejemplo, acá, ¿qué están viendo en esta figura? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo en esta figura? Por ejemplo, acá tenemos, en la primera figura, acá tenemos un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico, pero este circuito pasa corriente y cuando pasa corriente a través de un cuerpo, esto genera un cuerpo magnético, ¿no? Entonces, este cuerpo magnético es generado, o mejor dicho, las fuerzas magnéticas son generadas porque pasa una corriente eléctrica. O sea, ¿cuál es la conclusión? Que cuando hay una corriente de electrones y nosotros observamos al contorno de ese cable, hay una cantidad de magnetismo. Una corriente eléctrica, hay una cantidad de magnetismo. Hace unos 20, 25 años aproximadamente, aquí en Lima creo que, no me acuerdo en qué distrito se originó, el amigo del ajeno pues se quiso extraer unos cables de alta tensión. Querían robarse, ¿no? Y venderlo. Pero lamentablemente su ignorancia de estas personas, no sabían que esta corriente generaba magnetismo. Y ellos ignoraron el magnetismo, ellos pensaban pues que sin tocar no les iba a pasar nada. Entonces, cuando ellos invadieron el campo magnético que generaban estos cables de alta tensión, estos cables pues se convirtieron como un potente imán. Y ustedes saben que nosotros tenemos hemoglobina, tenemos hierro en la sangre, y estas personas fueron atraídos fácilmente por estos cables. Y se fueron, pues, ¿no? ¿No? Todo por la ignorancia. Así es, chicos. Todo cable eléctrico genera un campo magnético. Esto se llama la ley de Oersted. Más adelante vamos a ver qué cosa dijo Oersted. En el segundo cuadro están viendo ustedes una máquina que está generando una fuerza. En realidad, son las fuerzas magnéticas que contienen estas máquinas, porque estas máquinas es un motor, ¿no? Acá tenemos un motor, y este motor tiene dos imanes. Tienen dos imanes. Le llaman masas. Masas. Y en medio tiene una masa central llamada cilindro. Entonces, cuando pasa la corriente eléctrica a través de unos embobinados, ¿no? A través de algunas bobinas, entonces estas bobinas generan un campo magnético, y el campo magnético, como estos son imanes, potentes imanes, estas masas, ¿no? Este es un imán, este también es otro imán, y hacen girar del centro, lo hace girar. Y este giro habilita una fuerza que cualquier máquina
cualquier máquina puede ser útil. Así que entonces las fuerzas magnéticas son importantes. Acá tenemos los imanes, polo norte, polo sur, ¿no? Tenemos imanes en forma lineal, también en forma geométrica cuadrangular, o si no, en U, el más conocido como herradura, ¿no? Esas herraduras. Ahí está, miren, las posiciones. Acá tenemos fuerzas iguales del mismo polo, se rechazan, y cuando son diferentes, no se atraen. Acá tenemos un imán. Miren el imán, cómo emite los campos magnéticos. Miren, ve, los campos magnéticos, cómo generan, ve. ¿Cómo generan estos campos magnéticos? Y acá está la experiencia de Oersted. Acá está. Es lo que yo les hablé. Acá, por ejemplo, ¿qué dice? No circula corriente. Cuando no hay corriente en el cable, entonces no hay campo magnético. No hay. Pero cuando circula corriente, ahí sí hay campo magnético. Miren cómo se mueve el imán. ¿Cómo se mueve? Miren, ve. ¿Cómo se mueve el imán? Cuando pasa la corriente eléctrica, ¿ven? Se mueve. Entonces, Oersted comprobó que en una corriente pasa campos magnéticos. ¿Ya, chicos? Siempre pasa campos magnéticos. Esto es el principio del magnetismo. ¿Ya, chicos? Este es el principio del magnetismo. ¿Ya? Por eso que nosotros estamos rodeados de campos magnéticos. Por ejemplo, miren, ustedes están enfrente de una computadora, enfrente de una laptop, de repente una tablet. Pero estos elementos electrónicos pasan corriente. Claro, si se va la luz, si se va la energía eléctrica, todos quedamos sin clases, ¿no? Se cierra la clase. Pero mientras la clase se permite, entonces hay corriente eléctrica. Y por lo tanto hay campos magnéticos. O sea que ustedes están rodeados de campos magnéticos. ¿Ya? Ustedes todos. Yo estoy rodeado de campo magnético. Ustedes, cada uno de ustedes ahí, que están sentaditos escuchando su clase, también están rodeados de campo magnético, ¿no? Y eso es lo que dijo Oersted. Oersted es lo que dijo, ¿no? Que toda corriente eléctrica siempre hay un campo magnético. ¿De, chicos? Entonces, esto no se olviden, el principio de Oersted. Es muy importante, sobre todo cuando ya estemos en quinto secundaria, ustedes ya tienen que tener base. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ahí hay alguna pregunta? No hay, ¿no? Bueno, entonces, no se olviden, chicos, este principio, ¿no? Pasa la corriente eléctrica y genera un campo magnético. Acá tenemos la representación, ¿no? Acá tenemos un cable y pasa la corriente. Miren, chicos, aquí pasa la corriente. Sí, es que, chicos, en todo lugar hay campo magnético, en todo lugar. En todo lugar. Si ustedes están en su carro y ustedes están escuchando la música, también hay campo magnético. Pero hay campos magnéticos que son extremadamente altos, ¿no? Hay bastante. Por eso que a veces hay cuerpos que se mueven solos. Pero no es porque haya un fantasma o que haya un espíritu, no, sino que hay fuerzas magnéticas que se descargan y eso hace de que exista una fuerza en la que se mueven ciertos objetos. Y ya pues uno se asusta, pues no es eso, sino que esto es debido a los campos magnéticos, electromagnéticos, descargas de radiaciones infrarrojas, ultravioletas, señales de comunicación, muchos y muchas cosas más. Bueno, acá tenemos la corriente eléctrica, ¿no? Acá tenemos la corriente eléctrica y estos círculos que ustedes ven, estos circulitos son el campo magnético que rodea al cable. Estos puntitos que ustedes ven, estos puntitos significan que las líneas del campo magnético salen del papel. Pongamos que este sea un papel.
Pongamos que sea un papel. ¿Ya? Y acá tenemos un imán. A ver, chicos, vamos a suponer que acá tenemos un imán. Este es un papel. Si la corriente nos dibujan como puntos, significa que el campo magnético sale de la hoja de papel. Entonces, quiere decir que los puntitos que ustedes están viendo es cuando sale las líneas magnéticas. Ahora, estas crucecitas que ustedes están viendo, estas cruces, ¿qué significa? Significa que las líneas ingresan, las líneas magnéticas ingresan al papel y por aquí están saliendo, ¿no? Ahí está, por aquí están saliendo y retornan al imán. ¿Ah, chicos? Eso es lo que significa esta gráfica. ¿Me entendieron, chicos? ¿O hay dudas? ¿Ya? Estos puntitos y estas aspas indican el ingreso y salida de las líneas magnéticas, ¿no? Y es en forma perpendicular, ¿no? En forma perpendicular a la hoja de papel, en este caso, ¿no? Entonces, los puntos indican que las líneas salen de la hoja. Y las marcas, las aspas, son las líneas que ingresan. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿esto qué cosa es? Esto sería, ahí ustedes están viendo una persona que está cogiendo un cable, ¿no? Un cable. Miren la posición de sus dedos. Miren la posición de sus dedos. Miren. ¿Qué están observando ahí? El pulgar está dirigido hacia arriba, ¿no es cierto? El pulgar. ¿Qué significa el pulgar? El pulgar significa de que marca el sentido de la corriente eléctrica. Marca el sentido de la corriente eléctrica. Y los dedos que ustedes están observando, estos dedos marca el sentido del campo magnético. Ese es el sentido del campo magnético. Entonces, quiere decir que esa flechita curvilínea, ¿no? Es el sentido de las fuerzas del campo magnético cuando pasa la corriente en el sentido que marca el dedo pulgar de la persona. Ojo, esto es la mano derecha, no es la izquierda, ¿ya? Esto es la mano derecha, ¿ya? Ahí lo voy a poner. Es la mano derecha, no es la izquierda, ¿ya, chicos? Entonces, este es el sentido de la corriente, ¿no? A ver. Bueno, acá tenemos unas actividades pequeñitas donde dice, se requiere magnetizar un clavo de hierro con imán, como se muestra, indicar los polos magnéticos del clavo. Bueno, ya está resuelto esto. Esto ya está resuelto, ¿no? A ver, vamos a hacer la 2. A ver, chicos. ¿Cómo se orienta la aguja magnética en los puntos A, B y C ubicados alrededor del imán, como se muestra en la figura? Entonces, la parte oscura, aunque también está hecha, ¿no? Ya también está hecha. Ya está resuelta ya. Ya está resuelto. Oh. Bueno, en este caso, lo que ustedes tienen que analizar es el punto A, es el punto B y es el punto C. Aunque acá hay otro punto, no sé qué será. A ver, por acá. No, no lo han hecho. Entonces no sirve en nada, no participa. Ya. Bueno. Listo. Entonces, este imancito va a emanar de la zona oscura, de esta manera. Van a salir los campos magnéticos y por acá, de esta manera. Luego abajo va a haber un retorno y en el otro extremo otro retorno. O sea, mejor dicho, va a ser un círculo, van a formar un círculo acá. Pero ¿acaso será una línea? No, hay varias líneas, bastantes líneas hay. Hay bastantes que salen de la parte superior e ingresan hacia la parte inferior.
y abajo hay más que ingresan, ¿no? Este es el sentido del magnetismo. Es el sentido del magnetismo. Entonces, a nosotros lo que nos pedían, ¿cómo se orientan las agujas en los puntos A y C? Ahí está, ahí se está orientando de esa manera, ¿no? ¿No? En el punto B va a tener así, ¿no? Así más o menos. En el punto C va a tener de esa manera. Desde el punto C, este es el punto B, y en el punto A va a tener este sentido, ¿no? Entonces este sería más conocido como sentido horario. El C sentido horario y el A sentido antihorario. Pero lo vamos a ver en los problemas, chicos, ¿ya? No se preocupen. Acá tenemos una aguja y vamos a ver la ley de Biot-Savart. ¿Qué cosa es la ley de Biot-Savart? ¿Qué cosa representa? La ley de Biot-Savart nos indica el cálculo de la fuerza magnética, o llamada también densidad magnética, cuando pasa en el cable una corriente eléctrica y hay un campo magnético que lo rodea. Recordar, chicos, que los puntos de estudio de cada línea magnética, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, si acá tengo el punto C y el punto A, la densidad en el punto C es totalmente diferente a la densidad del punto B y también diferente a la densidad del punto A. ¿Por qué son diferentes? Porque las líneas magnéticas no son continuas, son diferentes. Por eso que las densidades son diferentes. ¿Ya, chicos? Entonces, llegamos a la conclusión que cada punto va a tener un cálculo. Biot-Savart se atrevió a darle un valor a cada punto de las líneas magnéticas. ¿Y a qué es igual? Él dijo que del punto, escuchen bien, chicos, ¿ah? Porque esto viene ya de los problemas, en los problemas que vamos a realizar el día viernes. El día viernes hacemos problemas. Del punto al estudio, al eje del conductor donde genera el campo magnético, va a tener un valor de D minúscula. D minúscula, ¿qué viene a ser? Es la distancia que tiene el punto de estudio al cable, ¿no? O al conductor donde pasa la corriente. Entonces, ¿cómo podemos calcular la densidad en el punto P? La densidad en el punto P la vamos a calcular por un mu sub 0. Mu sub 0, ¿qué representa mu sub 0? Mu sub 0 representa el espacio que se ubica el sistema y tiene un valor, ¿no? Acá está el valor, su valor es 4pi por 10 a la menos 7 Tm sobre A. ¿Qué significa T? T significa Tesla. Tesla, chicos, vayan acostumbrándose a los términos. Tesla, ¿ya? Tesla M representa la distancia, que vienen a ser los metros, ¿no? Que son los metros, ¿ya? Y el A que representa, representa el área del conductor. Este es el área del conductor. Entonces, el mu tiene un valor. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 Tm sobre A. ¿Ya, chicos? Esto grábense. Así como ustedes saben el valor de la gravedad, ¿no? Ustedes saben el valor de la gravedad, el mu sub 0 tiene un valor también, igual. El I, que representa el I, la corriente eléctrica. Es la corriente que fluye, pues mírenme. Es la corriente que fluye, el I. Esto viene a ser I, la corriente que fluye. Ahí está, por I, sobre el valor de 2, pi, que ya se sabe que es 0,14, por D. ¿D qué cosa es? Ya hemos dicho que es la distancia que separa del eje del conductor al punto para saber cuál es el valor de la densidad magnética, o llamada también llamada intensidad magnética. Tiene varios nombres esta B. Esto tiene varios nombres. Le llaman densidad magnética, intensidad magnética, por ejemplo acá le llaman inducción magnética. Es lo mismo. ¿Ya, chicos? Entonces no vayan a pensar que
que una cosa es diferente a la otra. No, es el mismo. ¿Ya, chicos? Por favor, les pido que revisen este video, revísenlo varias veces, porque es un tema nuevo que ustedes están pasando. ¿Ya? Por favor. Por favor. Bueno, y acá tenemos un ejercicio que ya está resuelto. Oye, ¿todos están resueltos? Todos están resueltos, muchachos. Ah, no, aquí no. A ver, sería la página 101. A ver, Piero, dime si coinciden las páginas con mi libro. ¿Coinciden o no coinciden? No, profesor, es 110. Ah, no coincide. Ah, está bien, 110, ¿no? Sí, 110 es. Sí, profesor. ¿Así es o no? Sí, profesor. Ya. Ah, chicos, entonces, página 110. Dice, indique verdadero o falso. ¿La magnetita es un imán artificial? A ver. ¿La magnetita será un imán artificial? ¿Qué significa artificial? Que el hombre lo ha hecho. Y natural, que se encuentra en la naturaleza. A ver, ¿cuál sería? Falso, chicos. Es falso. La magnetita es una piedra que se encuentra en ciertos lugares de la corteza terrestre, ¿no? Entonces, no es que el hombre lo haya hecho, no lo ha hecho. Entonces, es natural. 2, polos magnéticos iguales se atraen. ¿Será cierto? A ver qué dicen ustedes. Polos magnéticos iguales se atraen, dicen. ¿Será cierto? Falso. A ver, ¿qué dice Adriana? Adriana, a ver. Falso. Falso, ¿no? Falso. Se rechazan. Ahí es falso. Vayan apuntando, chicos, en su libro, ¿ah? Los polos magnéticos de un imán no se puede aislar. Los polos, o sea, significa que no se puede separar. Bueno, no es cierto, no se puede. No se puede, porque miren, si yo tengo un imán, uno que sea norte y otro que sea sur, si supongamos que yo lo quiero cortar, supongamos que yo lo quiero seccionar, lo corto, ¿no? Lo corto. Entonces, por más que yo lo haya cortado, voy a tener dos trozos. Dos trozos. Y en esos dos trozos voy a tener uno que es el norte, otro que es el sur, y en el pequeño también uno que es el norte y otro que es el sur. O sea, no se puede. Entonces, es cierto, verdadero, entonces acá sería verdad, y acá tenemos, acá nuestra respuesta. ¿Ya, chicos? Marquen ahí, por favor. Pasamos a la 2. Dice, indica las proposiciones, qué proposiciones son correctas. Un imán artificial es aquel que adquiere la propiedad magnética de manera forzada. A ver, puede ser. La zona magnética es aquella región del imán donde se concentra la propiedad magnética, es decir, polos magnéticos distintos se atraen. A ver qué dicen, chicos. ¿Qué cosa será? La 3. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿No? Entonces la respuesta sería la 2 y la 3. Pero acá hay una duda. Dice, el imán artificial es aquel que adquiere la propiedad magnética de manera forzada. ¿Qué cosa es un imán artificial? Miren, yo tengo un cuerpo. ¿Ustedes han escuchado transformador? ¿Ustedes han escuchado el transformador? ¿Han escuchado o no han escuchado? Un transformador es una placa cerrada que contiene esto, feconi. Y nosotros, bueno, digo nosotros porque, bueno, yo soy electricista, ¿no? He estudiado ingeniería. Cuando nosotros pasamos un cable, una bobina, esto me genera
campos magnéticos. Me generan campos magnéticos. Entonces, ¿qué se está haciendo acá? Una fuerza magnética, o sea, es forzada. Entonces, si es así como indican, también sería verdadero. Entonces, la respuesta sería todas. ¿Ya, chicos? Todas serían. A ver, el último, y terminamos, chicos, porque se está acabando el Zoom, se está acabando. 3. Complete adecuadamente según Oersted. Todo conductor, por lo que circula espacio, tiene asociado a su alrededor un campo espacio. ¿Qué sería aquí? A ver. ¿Acá qué sería? Corriente. Corriente. Muy bien, corriente, ¿no? Y en el segundo espacio, ¿qué sería? Magnético. Magnético, muy bien. Magnético. Entonces, para acá, ¿dónde es? ¿Dónde es? No hay. Así, el último, ¿no? La E. Ya, chicos. Chicos, me olvidé algo. Me olvidé que siempre se me va. La asistencia. A ver si pueden ustedes, ahí en el chat, ahí en el chat está la asistencia. Rápido, chicos. Y si se han quedado sin asistencia, me avisan. Hoy día tenemos clase, ¿no? En la última hora. Ahí me lo indican.